sociales, Cañaderos desde Chile. Hola mis queridos amigos, saludos a todos ustedes. Estoy pegado con la gente que nos está siguiendo a través de la red TikTok. Ahora estamos evidentemente en YouTube, que es la red más poderosa, y de la red YouTube vamos a Twitter, vamos a Instagram, vamos a Telegram, vamos a Facebook y nos mantenemos en TikTok. Vamos a iniciar, mis queridos amigos. Hoy ha sido un día importante en las Naciones Unidas. Se presentaron el presidente Petro, el presidente Lula, López Obrador, el presidente de Argentina, el señor Fernández, los presidentes latinoamericanos que pertenecen a este mundo que pudiéramos denominar de la izquierda rosada, porque es una izquierda no autoritaria, pidieron que se levanten las sanciones para Venezuela, que se levanten las sanciones para Cuba y que se levanten las sanciones para Nicaragua, en un intento estos presidentes de llamar la atención al mundo sobre la falta de eficacia de las sanciones, pero al mismo tiempo sobre un problema muy grave que significa el empobrecimiento de los países, de los pueblos, cuando las sanciones son al país o a las empresas del país y no personales como deberían ser, mis queridos amigos. Debería ser personales para todos. Así pues que esto ha traído muchísima discusión. El presidente Petro, que es primera vez que se presenta en el escenario de Naciones Unidas, sintió la amargura de ver cómo la sala se desalojaba. Siempre cuando los presidentes latinoamericanos van a presentarse en el hemiciclo de las Naciones Unidas, el público no se interesa mucho. No son presidentes que influyan en los destinos de los países. El presidente venezolano no ha viajado. Nicolás Maduro no quiere ir a Estados Unidos, no quiere tener problemas con la Corte Penal Internacional, suponemos, pero sí ha ido su canciller. También ha hablado el presidente norteamericano, quien es en ese alarde muy imperialista, ¿no? Que es imperialista de los gringos, de los norteamericanos, de los rusos, de los chinos y de los franceses. Ha dicho que Estados Unidos tiene el deber de mantener el liderazgo mundial, No sabía que eso era un deber de un país, ni que el resto del mundo tiene que aceptar un líder mundial, ¿no? Yo creo que hoy, a partir de la caída del muro de Berlín, del debilitamiento de la llamada Guerra Fría, tenemos un mundo más plural, ¿no? Donde hay más países que influyen, donde hay más países, incluso países pequeños que tienen una importancia de opinión en el mundo, que son democracias sólidas, consolidadas, como por ejemplo la voz de Nayib Bukele. Hoy es una voz importante en América. Esta noche a las 8 habló el presidente Bukele y habló de sus logros en materia de seguridad. Bueno, hoy ha sido también mucha discusión sobre el tema del inicio del año escolar, pero en algún sector de los maestros han anunciado que van a ir un solo día a la semana a clase. Esto yo no sé si es máxima presión contra el gobierno o es una realidad. Todo el año pasado escolar los maestros asistieron solo 2 días a clases a la semana, y ahora lo que estamos escuchando que va a ser un día. A mí me parece que debe haber una discusión inmediata entre el gobierno, los sindicatos, firmar un contrato colectivo que mejore. Creo que en los próximos días todo apunta a que vayamos a tener un aumento salarial, que algunos hablan de que un piso de $65 y un techo de 90 serían los anuncios del gobierno, aunque el gobierno se mantiene silencioso. Por aquí me dice alguien: Omar vuelve a San Francisco. Bueno, es un derecho de los electores. San Francisco ha votado por gobierno y ha votado por oposición. En el Zulia, que nos estamos refiriendo al Zulia porque las personas hablan del Zulia, de San Francisco, el Zulia ha votado por Arias Cárdenas, ha votado por Omar Prieto Fernández, ha votado la ciudad de Maracaibo por un alcalde rojo rojito. Así pues que no podemos hablar de que este es un estado opositor. Este es un estado que oscila de acuerdo a cómo las cosas se muevan. Maduro ha hablado y dice que respeta la posición de Rosales,
sobre el levantamiento de las sanciones. Hoy Rosales, en un acto de entrega de motocicletas a la Policía Regional, ahondó un poco, ahora habló de utilizar recursos congelados en el exterior para poder resolver el tema eléctrico en el Zulia. Estamos hablando de una cifra que él estima por encima de los 2.000 millones de dólares que deben usarse para resolver el tema eléctrico en el Zulia. Así pues que Rosales tiene una actitud, digamos, moderada. Él dice que su relación con Maduro no es una competencia de simpatía, porque realmente, por lo menos dijo que no le simpatizaba, pero que sí reconoce que es el presidente de la República y con él tiene que entenderse. Entonces Rosales ha andado muy fuerte con este tema de la suspensión de las sanciones y ahora sobre el tema de utilizar los recursos congelados por Estados Unidos en el exterior para tratar de resolver el tema eléctrico venezolano. Por cierto, se reunió hoy con Leocenis García en el Palacio de Gobierno y hablaron del tema de las sanciones, el tema de cómo atender un tema tan complejo sobre las sanciones. Los maestros, como les comentaba, piden retomar, y es obvio que retomen la discusión de la contratación colectiva. César Pérez Vivas alerta que el año escolar está en peligro de perderse. Bueno, si no se ha iniciado el año escolar, pero mis queridos amigos, evidentemente un año escolar donde los maestros van un día a la semana a la escuela no es un año escolar, eso es una piratería absoluta. Los muchachos van a recibir una educación terrible, terrible, muy desagradable, muy mala, mis queridos amigos. También debo decir que la Comisión Nacional de Primarias ha anunciado un sorteo para cubrir el costo de las primarias. Esto, en mi opinión, esas primarias están financiadas por algún factor internacional, porque si no fuese imposible que se dieran las primarias, pero evidentemente ante el ataque que Diosdado Cabello y que la Asamblea Nacional tienen una investigación sobre de dónde salen los recursos, eso evidentemente tiene que tener un distractor, y es un distractor de esos es evidentemente un sorteo de algunas cosas que está sorteando la Comisión Nacional de Primarias, pero es obvio que una rifa a 30 días del evento electoral no es para sufragar el evento electoral. Trabajadores y sindicalistas jubilados marcharon por un salario digno y el cese a la criminalización. Parece que vuelve a arrancar el movimiento de las protestas laborales en Venezuela. Así pues que vamos a ver un movimiento de los maestros. El movimiento de los maestros se había detenido, parece que vuelve a tomar fuerza en la opinión pública, y también el de los trabajadores, que comienzan evidentemente a pelear por un mejoramiento salarial, que es absolutamente válido, que es absolutamente correcto que en Venezuela haya un aumento salarial. Solo habría que escuchar la voz de importantes economistas de Venezuela para que esos economistas digan, desde el punto de vista de lo público, o sea, de las contrataciones del Estado venezolano, cuánto puede resistir las menguadas finanzas venezolanas sin que eso se convierta en una emisión de dinero ficticio, de dinero inorgánico del Banco Central de Venezuela, porque eso se convertiría en más inflación y los trabajadores verían cómo sus ingresos se vuelven sal y agua, porque no es el aumento, es que el aumento tenga, mis queridos amigos, una sustentación económica. Es bastante, no sé si será campaña, pero Reverol es el que anda haciendo por el Zulia, dice Peña Hípica La Matica. Habla del tema eléctrico, Juan Carlos, ya voy a hablar un poco de esto. Lo de Reverol, sí hay una presencia importante de Reverol en el Zulia, apoyando a Reverol. Quiere ser candidato a gobernador y creo que le dieron la potestad para que comenzara a construirse una imagen en el estado Zulia. Del mismo modo que Willy Casanova dirige la misión Venezuela Bella en el Zulia, y en la ciudad de Maracaibo están invirtiendo en el Parque Rafael Urdaneta, en algunos asfaltados. Ahora iniciaron el asfaltado de la Lara Zulia. Están compitiendo con el gobierno de Rosales, tienen más recursos que Rosales, y van a una campaña a intentar destronar a Rosales, y lo están haciendo a partir de obra pública. Yo no creo que Reverol pueda destronar a Rosales, pero hay muchas variables que están en juego.
Rosales decidió apoyar a Capriles. Si María Corina gana en el Zulia es una señal dura para Rosales, sería un golpe fuerte para Rosales. Si María Corina gana en Maracaibo, gana en San Francisco, donde están los municipios más pesados, más fuertes del estado, sería un golpe para los alcaldes. Así que veo que el Nuevo Tiempo está muy movilizado junto a Primero Justicia. Hoy es 19, el día 22 estará Prosperi en Maracaibo, habrá un acto en el Colegio de Abogados y luego evidentemente habrán actos de calle donde Prosperi hará lo suyo por ganar parte del electorado zuliano. Hoy hubo un tema que se los voy a hablar ahora con María Carolina Uzcategui y la señora María Corina Machado, un tome y dame muy fuerte. Hay que votar porque el Zulia, porque se haga más por los zulianos, sea blanco o azul o rojo. No te cansas de conspirar, creíste que el pueblo cree todas tus mentiras y pensaste que sería, no sé qué dice Edwin Enrique Sequera. ¿Y por qué estás pegado en mi tweet, en mi TikTok, hermano? Deberías estar viendo Venezolana de Televisión, a ver si consigues un programita que te agrade, mi querido amigo, mi apreciado amigo. El presidente de Argentina pide el fin del bloqueo a Cuba y Venezuela. Los empresarios piden participar en las nuevas ordenanzas tributarias. Aquí hay un tema que evidentemente tiene que ver con la ley de armonización tributaria que se aprobó en la Asamblea Nacional Venezolana. Al aprobarse esa ley, todas las alcaldías tienen que adaptar sus ordenanzas que tienen que ver con impuestos a las transacciones económicas, impuestos de inmuebles, todo tiene que adaptarse a la nueva ley tributaria. Los empresarios quieren participar en este proceso. En la alcaldía de Maracaibo y en la alcaldía de San Francisco ha habido mucha puja, pero se ha logrado que los empresarios trabajen y den sus opiniones y sus opiniones sean escuchadas por el sector económico, por el sector político, y que se ajusten. Todavía yo en mi opinión habría que ajustar las tarifas a las ventas de licores. Creo que 6% es muy alta para un pequeño depósito que lo que vende es cerveza. Mayoritariamente lo que llamamos en el Zulia depósito de licores, que en el resto del país se llaman licoreras, la mayoría de que están en las zonas populares lo que venden es cerveza y rones del más barato. Tener un impuesto del 6% es muy elevado, sin duda es muy elevado. No creo que deban cobrarle un tipo de impuesto tan alto a los pequeños depósitos de licores, pero vaya, mis queridos amigos, esto es un tema que tiene que discutirlo la alcaldía y el alcalde de Maracaibo. Hoy habló Enrique Márquez. Enrique Márquez, recuerdan ustedes, lo han conocido, dirigente político en su momento del Nuevo Tiempo en el Zulia, luego ha sido diputado de la Asamblea Nacional, ha sido vicepresidente del Consejo Nacional. Hoy habló en una entrevista que se le realizó acá en el estado y dice: aquí se juntaron dos males, un pésimo gobierno y decisiones equivocadas de la oposición, y la víctima terminó siendo el pueblo. ¿Qué piensan los amigos que nos están viendo a través de la red TikTok? A ver, sobre esto que dice, ustedes que me pueden contestar en este momento. Aquí se juntaron dos males, un pésimo gobierno y decisiones equivocadas de la oposición, y la víctima es el pueblo. ¿Están ustedes de acuerdo con esta afirmación que está haciendo Enrique Márquez? Es interesante, mis queridos amigos, escuchar estas afirmaciones, porque hay de todo en la política venezolana. Exigen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana precisar el número de aeronaves de narcotráfico neutralizadas en los últimos años. Esto es importante, mis queridos amigos, porque las Fuerzas Armadas venezolanas, se ufanan con mucha frecuencia del derribo de aviones, pero resulta que el señor ministro ha dado una cifra muy elevada que ha traído alguna discusión. A ver, el pasado jueves 14 de septiembre, el jefe del CEOFAM, Hernández Lares, indicó que la institución militar ha neutralizado un total de 39 aeronaves vinculadas al narcotráfico en lo que va del año 2023, para un total de 362 durante el periodo de tiempo que no especificó. Estamos hablando que si es en un año, es casi una avioneta diaria que se está tumbando en Venezuela proveniente del narcotráfico. La gente de Control Ciudadano le preguntó al señor presidente del CEOFAM o jefe del CEOFAM: explíquenos usted si esto es verdad, que ustedes están tumbando una avioneta diaria del narcotráfico.
Hoy hubo una reunión, permítanme que me meta, que me mueva hacia acá, que tiene que ver con una reunión que hizo el presidente de Panamá y el presidente de Colombia. Se están tomando decisiones sobre el tema del Darién. El presidente de Panamá cree que se pueden hacer algunas restricciones para evitar el flujo de seres humanos por esa selva que está creando una crisis tremenda en Panamá y en toda Latinoamérica o en toda Centroamérica hacia Estados Unidos, y el presidente colombiano que dice que lo que hay es que resolver el problema de las sanciones de Venezuela para evitar el flujo de venezolanos, que es digamos, el núcleo humano o la nacionalidad que más está moviéndose por el Darién. También el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, en la mañanera de ayer, que es su rueda de prensa de todos los días, explicaba que tiene que haber un mecanismo que permita una inversión en los países que más migrantes tienen, para que esos migrantes puedan conseguir en sus países mejores condiciones de vida. ¿Cuál es el problema? Que la ayuda que presta el país receptor más importante de América, que es los Estados Unidos, generalmente termina en manos de la corrupción, o es una ayuda muy débil, mis queridos amigos, muy débil, que no termina de permitir que las economías de esos pueblos puedan mejorar un poco, fortalecerse para que la gente no se tenga que ir. La gente en Venezuela, por ejemplo, si les preguntas a los inmigrantes la razón de su salida de Venezuela, un porcentaje muy alto se lo atribuye al tema económico, al tema expectativa económica, al tema calidad de vida, y un porcentaje se lo atribuye al tema político, pero el mayor porcentaje se le atribuye al tema calidad de vida. Por cierto, hoy en la ciudad de Nueva York, ahí en el núcleo de esa ciudad, que es el Times, donde la calle de los televisores, me decía una amiga mía llamada María Beatriz Fernández, vamos a la calle de los televisores, evidentemente porque están todas esas campañas allí en el Times. Se reunieron venezolanos en gran cantidad, también se reunieron nicaragüenses y cubanos a presentar una especie de museo al aire libre sobre el desastre de la violación de los derechos humanos en esos tres países. También se va a transmitir en las pantallas de esa zona de Manhattan la película Simón, o unos cortes de la película Simón, que es una película que se está transmitiendo en los cines venezolanos y en los cines de Miami y en los cines de Nueva York, sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela sobre todo durante la salida del año 2017. Vamos al tema político. Carlos Ocariz, quien es uno de los líderes de Primero Justicia, ha dicho que él pide que los candidatos convoquen a los venezolanos a la calle para hacer actos de reafirmación. Voy a buscar la nota acá para leerle a ustedes el detalle, porque cuando alguien invita a la gente, convoca a la gente a la calle, a mí siempre me huele esto a disparate, y me van a perdonar ustedes, mis queridos amigos, que utilice esta frase, que me huele a disparate, porque si el proceso para derrocar electoralmente, digamos, democráticamente a Maduro es con votos, todo lo que huele a calle, a movilización de calle, lo que va a terminar es en la experiencia que ya tuvimos con la salida del 2014 y la salida del 2017. Entonces, cuando un dirigente político de un partido que está en primaria pide que se convoque a la gente a la calle, uno comienza a confundirse, a enredarse un poco. ¿Qué dijo Carlos Ocariz? Propuso este martes a los 13 candidatos a la primaria que convoquen a los venezolanos a una jornada nacional de activismo en unidad cuando se cumpla un mes exacto para la elección del 22 de octubre. La primaria va. En ese sentido, yo invito a todos quienes la defienden y la promueven a unirse y que se haga una jornada nacional de activismo para activar a la gente, incentivar al electorado. Llenemos las calles de gente, caravanas en los 335 municipios del país. Es hora de demostrar que Venezuela va a cambiar. Eso tiene que ser apoyado y promovido por los 13 aspirantes, expresó Ocariz en una nota de prensa. Hay una variable que es su candidato, el de su partido, que es Primero Justicia, está fuera de campaña por una razón personal y familiar. Así lo expresó Enrique Capriles hace unos días a toda Venezuela. Así pues que esta convocatoria, bueno, le estoy viendo un sentido distinto. El sentido distinto es
Hay que llamar a la gente a movilizarse en las parroquias y en los municipios y en los estados de cara a la primaria. Allí yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Qué me preocupan de las primarias? Lo que siempre se los he dicho, me preocupa que la primaria se convierta en una elección de segundo grado. Si gana María Corina, si gana Capriles, si gana Superlano, quien va a decidir finalmente va a ser algún cogollo. Algún cogollo va a decidir, no van a ser los electores, porque esos tres candidatos están inhabilitados y el gobierno ha cerrado las puertas a la habilitación. Tanto que hoy un amigo comunicador que tiene, digamos, muchas fuentes de información, me comentaba que Capriles ha estado asistiendo a las reuniones que se están dando entre el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano, y aparentemente el gobierno venezolano accedería a habilitar a Capriles, y Capriles aparentemente, digo esto aparentemente porque yo no he estado en esas reuniones, por lo tanto lo que estoy es hablando de un periodista que me da su información, que él maneja, no me da su fuente, me da su información. Capriles dijo en esas reuniones que si no habilitaban a María Corina Machado y a Prosperi, él no aceptaba que lo habilitaran a él. Bueno, y entonces, ¿para qué votar por si están inhabilitados? Esa es una opinión mía. Yo opino que votar por un inhabilitado es entregarle la decisión a un cogollo. Si gana María Corina, ¿quién va a decidir quién va a ser el candidato? El cogollo de Venezuela. Si gana Capriles, ¿quién va a decidir quién va a ser el candidato si Capriles no es habilitado? Bueno, el cogollo de Primero Justicia y el Nuevo Tiempo. Si gana Superlano, ¿quién va a decidir quién va a ser el candidato si Superlano no va a poder ser? Bueno, algún cogollo. Entonces estamos en un tipo de elección como las que ocurrían en Venezuela en los días de Isaías Medina Angarita, que el presidente de la República se escogía en el Congreso Nacional, no lo escogía, la gente votaba por el Congreso y el Congreso elegía al presidente. Eso en Venezuela cambió y luego fuimos a elecciones directas y secretas. Pero cuando tenemos candidatos inhabilitados, entonces tenemos un grave problema, que quisiéramos que no fuese un problema, que es poder elegir candidatos elegibles de verdad. Capriles, su tiempo ya pasó, no luchó cuando ganó en el 2013, hay que salir todos a votar y darle un golpe al régimen que se verá obligado a habilitar al que gane. Ahí vienen entonces las diferencias, las divisiones. Es que no te gusta ni verde ni maduro. No, pues claro que me gusta verde y maduro. Quiero ir a votar, voy a ir a votar en la primaria, yo tengo mi candidato. No lo voy a decir aquí. No lo voy a decir aquí, ¿por qué? Por respeto a ustedes, porque esto es un programa periodístico y yo no tengo acá por qué intentar buscarle votos a mi candidato, porque sería deshonesto con ustedes, porque los convoqué fue a un análisis de noticias. Pero yo voy a votar por un candidato habilitado, que pueda inscribirse como candidato presidencial. Esa ha sido mi opinión desde el primer día. Por cierto, dejo esta opinión: para los cargos de representación popular, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, deben realizarse primarias en las regiones, para que no nos ocurra lo que nos ocurrió en el 2021. Hay hoy un tema interesante, mis queridos amigos, que tiene que ver con que Venezuela y Guyana han tenido hoy un impasse, por lo menos a nivel de la red X, de la antigua red Twitter. ¿Qué significa ese impasse? Venezuela, una carta de la Cancillería ha reclamado porque Guyana está sorteando, subastando bloques marítimos de aguas que no han sido resueltas su delimitación con Venezuela o que están en reclamación por Venezuela, y Guyana se las está negociando a Chevron, se las está negociando a la Exxon, se las está negociando a la Shell, se la está negociando a las grandes empresas transnacionales. Venezuela dijo: rechazamos absolutamente que Guyana haga eso. El gobierno guyanés responde y dice: nosotros tenemos derecho a subastar y a buscar el desarrollo económico de nuestro país en nuestro territorio, ellos aludiendo que ya ese territorio es de ellos. Se supone que el gobierno venezolano está reclamando el territorio que es parte de la zona en reclamación. Pero yo debo decirles, mis queridos amigos, que los gobiernos últimos que hemos tenido en Venezuela han sido sumamente débiles en el reclamo de nuestro derecho
a ese territorio o a una parte de ese territorio en una negociación. Y ahí tenemos en contra al CARICOM. Bueno, esto es una cosa donde nos va a costar mucho salir bien librados. ¿Por qué? Uno, Venezuela no ha ejercido soberanía en esa zona. Guyana ejerce soberanía en esa zona. Dos, todos los amigos de Venezuela del Caribe apoyan a Guyana, porque es un país que se parece más a ellos, se parece a Martinica, se parece a Sabas Nieves, se parece a todos los países, a Barbuda, se parece a Granada, son angloparlantes casi todos ellos, eso vienen de la misma raíz inglesa, entonces se terminan protegiendo. Luego tenemos al gobierno norteamericano que protege eso porque sus empresas se benefician del negocio allí. Luego tenemos el problema, mis queridos amigos, de que Hugo Chávez, a solicitud de Fidel Castro en su momento, no se fajó a defender el territorio, más bien fue blandengue en la defensa del territorio. Decía cosas como entreguistas sobre el territorio, porque en Guyana estaba gobernando un presidente rojo-rojito, digamos, parecido a la ideología del señor Chávez. Entonces, aquí se juntaron una serie de elementos, o se unen una serie de elementos, además de que cada vez que vamos a la Corte Internacional nos encontramos con jueces ingleses que votan a favor de los intereses económicos y patrimoniales de Inglaterra, que tiene intereses económicos y patrimoniales en Guyana. Así que Venezuela en este sentido está bien sola y el gobierno no hace mucho por unir a los venezolanos en una lucha patriótica por rescatar parte de ese territorio, que es el territorio que tenía la Capitanía General de Venezuela, que según la Constitución venezolana, el territorio de Venezuela corresponde al que tenía cuando la Capitanía General, y en la Capitanía General ese territorio era venezolano. Entonces, por lo menos Venezuela tiene el legítimo derecho a reclamar y a rescatar una parte de ese territorio, pero les insisto, la defensa es muy pobre, la defensa que hace el gobierno venezolano es triste. Es triste. Hago una corrección, Rosales habló fue de $1.000 millones para invertir en el sistema eléctrico y por eso ha pedido que parte de los recursos que fueron congelados a Venezuela se inviertan en eso. A ver, no hay unión para reclamar ese territorio que es de nosotros. Irás tú solo, mijo, ubícate, dice Ángel. Es allí donde los venezolanos tienen que unirse para reclamar ese territorio que es de nosotros. Lo dice Peña Hípica La Matica, Ángel dice María Corina Machado, Peña Hípica La Matica dice Benjamín Rauseo. Bueno, cada quien tiene derecho a tener su candidato. Lo que no tenemos derecho, en mi opinión, mis queridos amigos, es que no tenemos derecho a tener tantos candidatos en la oposición, porque eso nos va a llevar, mis queridos hermanos, a sufrir probables derrotas. Si la oposición tiene tantos candidatos como tuvo en el proceso de elecciones de gobernador y alcaldes del año 2021, la derrota está lastimosamente cantada. Aquí dice, hola, ¿qué piensas de las primarias? Bueno, yo voy a votar en las primarias y voy a votar por un candidato absolutamente habilitado, por un candidato que esté habilitado, pero yo creo que las primarias tienen que realizarse. Hay muchos candidatos, sí. Alguien dice acá, Manuel Rosales es un vendido. Bueno, son opiniones de opiniones que yo no tengo por qué compartirlas todas, pero bueno, se las dejo a ustedes, mis queridos amigos, para que las analicen, para que ustedes tengan la oportunidad de analizar estas opiniones que la gente nos hace saber. Enviaron por un TikTok, muchísimas gracias. Miguel Ángel Todito, bueno, muchas gracias a todos ustedes, mis queridos amigos, que nos han acompañado el día de hoy en este programa. No puedo aprobar gente que quiere estar en el programa en vivo, porque este es un análisis de noticias que hace Juan Carlos Fernández, así que no tengo ninguna posibilidad de aprobar gente que se incorpore a el programa en este momento. Ucrania desafía a Rusia enviando un carguero con trigo al Mar Negro. Continúa esa guerra. Esa guerra debería terminar, mis queridos amigos. Ahí tendría que haber una negociación. Allí está la misma guerra fría que ocurrió en Vietnam, guerra caliente, allí hay muertos, que ocurrió en Vietnam. Ahí no va a ganar nadie.
Ahí no va a ganar nadie, pero el gran perdedor es el pueblo ucraniano y los soldados de ambos países, que están falleciendo en una guerra inútil, absolutamente inútil y absurda, que no tendría por qué estar ocurriendo. Allí habría que llegar a algunos acuerdos que permitan devolverle la paz a esa zona del mundo, mis queridos amigos. Allí en esa zona pareciera que hoy ha estallado otra guerra en Azerbaiyán. Ojalá y no crezca el escenario violento en la zona de los Balcanes, porque vamos a tener a un mundo comprometido, a los vendedores de armas felices porque van a vender más tanques, más aviones, más balas, más pistolas, más fusiles, a los que se benefician de la guerra, y a los pueblos, mis queridos amigos, perdiendo toda posibilidad hasta el final. Pero el que gane las primarias va a querer poner su candidato, eso es lo lógico, así lo han dicho, el resto no va a estar de acuerdo con él. Se van a estar matando, eso de hasta el final no existe. ¿Qué opina de la gestión del alcalde de San Francisco? Esa opinión se la dejo a ustedes, mis queridos amigos. Bueno, ya hemos terminado nuestra media hora de trabajo. Agradezco a todos los que nos siguen acá en las redes sociales, en el canal de YouTube. Nos vemos mañana, que Dios me los bendiga. Recuerden que estamos recogiendo ropa y calzado en buen estado para llevar a los barrios más pobres de Maracaibo. Escríbanme al 0412-625-5879. A ustedes, mis queridos amigos que están en TikTok, también pueden escribir en mi número telefónico de cualquier lugar del mundo. Y si quieren que les lleguen las noticias de Tercera Voz, los incorporamos a los grupos de Tercera Voz. Escriban al 0412-625-5879. Me despido por acá por YouTube. Un abrazo, mis queridos.